Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tutorial para la práctica virtual de desplazamiento de un móvil, donde vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Entonces debemos filtrar por laboratorios de física dinámica y el titulado desplazamiento de un móvil. Abrimos el escenario y nos va a remitir a el siguiente espacio de trabajo. Cuando abrimos el espacio de trabajo nos aparece el siguiente enunciado. En un proyecto de construcción de un laboratorio de seguridad vehicular, pruebas de impacto, se desea que los vehículos sean desplazados a una aceleración de 0.139 metros por segundo al cuadrado. Antes de ser colisionados, tú, como el ingeniero encargado del proyecto, deberás determinar la fuerza que debe proporcionar el mecanismo que desplazará los automóviles. Puesto que el laboratorio de seguridad vehicular aún no ha sido construido, los cálculos deben hacerse recurriendo a un modelo a escala en el cual podrás producir las condiciones reales del desplazamiento. ¿Con qué se cuenta en este momento en el sistema? Entonces tenemos en primera instancia aquí el indicativo de la gravedad, un medidor de la aceleración, una aceleración que ya nos han pedido que sea de 0.139 metros por segundo cuadrado. Que este móvil se mueva a esa velocidad, a esa aceleración, implica que este soporte o contrapeso también se desplace en esa aceleración, pero en forma vertical. Tenemos una balanza donde podemos colocar aquí masas para ubicar en el soporte. Tenemos un medidor de parámetros. Masa del móvil hace referencia a la masa del vehículo. La masa del contrapeso, es decir, sin ningún peso adicional, es de 50 gramos. La aceleración en este momento es 0 y tenemos un coeficiente de fricción. Recordemos que esta es una medida adimensional de 0,2. A partir de lo anterior, nuestro objetivo es poder determinar el peso del contrapeso, el peso del móvil, la magnitud de la fuerza de fricción y la fuerza de la tensión que nos permita alcanzar o consecutivamente tener las condiciones de aceleración respectivas. Para ello, entonces, vamos a abordar analíticamente la situación y luego regresaremos a nuestro entorno para experimentar los procesos de diseño. Muy bien, teniendo en cuenta lo anterior, entonces tenemos dos cuerpos, uno que es el móvil y otro que es el contrapeso. Vamos a analizar el móvil. Para el móvil tenemos las siguientes fuerzas. Por un lado, tenemos una tensión a través del cable. Tendremos que él tiene un peso dirigido verticalmente hacia abajo, peso 1. La superficie está apoyada sobre esta canal de movimiento, entonces habrá una normal por contacto. Y hay una fuerza de fricción que se opone al movimiento, de ahí nos dan el coeficiente de fricción de 0,2. Ese sería el diagrama de fuerzas de nuestro cuerpo. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta para este móvil? Entonces, que la suma de fuerzas en Y debe ser igual a 0, dado que nuestro móvil no se moverá ni ascendentemente ni descendentemente. Entonces la normal va menos el peso nos va a dar igual a 0. Por lo tanto, la normal va a ser igual al peso 1, es decir, la normal va a ser la masa 1 por la gravedad. Esta es la condición de equilibrio en ese eje. Bien, ahora analicemos el eje Y. La sumatoria de fuerzas en ese eje nos va a dar la masa 1 y la aceleración que se requiere para el sistema. En este caso tenemos lo siguiente. La tensión es la generadora de el movimiento, la fuerza de fricción se opone al movimiento y eso debe ser igual a masa 1 por aceleración. De tal manera que la tensión, esta fricción está restando, pasa a sumar, sería la fuerza de fricción más la masa 1 y la aceleración que se pretende. Este resultado es importante porque a partir de él podemos empezar a establecer la relación de masas.
Otro de los aspectos a considerar entonces es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción se define como el coeficiente de fricción por la normal. Su coeficiente de fricción es de 0,2 y la normal es la masa 1 por la gravedad. O sea que nuestra fuerza de fricción sería igual a mu masa 1 por gravedad. Estos elementos son importantes al momento de la igualdad. De igual manera, debemos tener presentes los datos de nuestro problema. Una aceleración de 1.139 metros por segundo al cuadrado, una masa 1 de 400 gramos, bien, un coeficiente de fricción de 0,2 y una incógnita que es la masa de nuestro contrapeso. Ahora procedamos a hacer el análisis del contrapeso. Bien. Para el contrapeso tenemos la siguiente condición. Tenemos de un lado el peso que irá verticalmente hacia abajo y la tensión que irá verticalmente hacia arriba. Esas dos fuerzas nos van a remitir a que la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a la masa 2 por la aceleración en Y. Entonces tenemos la siguiente condición: el peso es la fuerza que genera la aceleración, la tensión se va a oponer y tendremos la masa 2 por la aceleración en Y. ¿Cómo es el peso 2? El peso 2 es la masa 2 por la gravedad menos la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración en Y. De aquí podemos despejar la tensión y encontramos entonces lo siguiente, que la tensión sería igual a la masa 2 por la gravedad menos la masa 2 por la aceleración en Y. A partir de estos análisis debemos considerar las siguientes situaciones. Primera consideración: el cable sujeta a los dos cuerpos, por lo tanto las tensiones son iguales. Y la segunda: al sujetar los dos cuerpos, la aceleración en X es la misma aceleración que va a sufrir en Y, es decir, la aceleración pedida del sistema. Estas dos consideraciones son determinantes para abordar la solución de nuestro problema. Muy bien, teniendo en cuenta la primera consideración, las tensiones son iguales, nos remitiría que la fuerza de fricción más la masa 1, aceleración en X, es igual a la masa 2, G, menos la masa 2 en aceleración en Y. Tenemos en cuenta que la fuerza de fricción es nuestro coeficiente de fricción, la masa 1 y la gravedad, y que la aceleración es la misma. Entonces nos podemos reescribir la expresión de la siguiente manera. Aquí nos quedaría mu masa 1 gravedad más masa 1 aceleración igual a m2g menos masa 2 aceleración. A partir de lo anterior, la masa 1 sería mu g más la aceleración igual a m2 factor de g menos a. Como nuestra incógnita la masa 2, entonces la relación de las masas sería la masa 1 mu g más aceleración sobre gravedad menos aceleración. Esta sería la condición de relación de masas que debemos estimar para lograr la aceleración pedida frente
al proceso de movimiento en vistas de hacer el análisis de colisión. Recordemos entonces debidamente nuestros valores de referencia para el problema. Primero, la aceleración buscada es de 0.139 metros sobre segundos al cuadrado. La gravedad está estipulada en 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y la masa 1 en este momento es de 400 gramos. Determinaremos entonces la masa 2. Entonces la masa 2 serían los 400 gramos de la 1 por el factor de equivalencia, que sería 0,2 del coeficiente de fricción por 9,8 metros por segundo al cuadrado de la gravedad más 0,139 metros sobre segundo al cuadrado de la aceleración pedida. En el denominador tendríamos la gravedad de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado menos 0,139 metros sobre segundo al cuadrado en lo que respecta a la aceleración pedida. Desarrollando este factor encontraremos la masa 2 solicitada. Para ello emplearemos nuestra calculadora. En el numerador tendríamos 0.2 por 9.8 más 0.139. En el denominador tendríamos 9.8 menos 0.139. Esto nos da un factor de 0.217. Es un factor adimensional. ¿Por qué? Porque como podemos observar en la operación, tenemos siempre metros sobre segundos al cuadrado. Así que la masa 2 será el producto de estos dos valores, 400 gramos por 0.217. 86.8 gramos proporcional a 87 gramos será la masa del contrapeso. Regresemos al entorno virtual y verifiquemos estos datos. Muy bien, estamos de vuelta en el entorno virtual, entonces tenemos que ubicar sobre la balanza la lectura de las masas requeridas para completar el gramaje correspondiente a 87 gramos. A partir de lo anterior, entonces nos posicionamos sobre la balanza, ya tenemos 50 de masa del contrapeso, necesitamos 37 gramos, entonces 3 contrapesos de 10, 1 de 5 y 2 de 1 gramo. Tenemos nuestros 37 gramos, los trasladamos al contrapeso, automáticamente esta ya aumenta a 87 gramos y aquí vamos a observar entonces el proceso de la estimación de la aceleración. Para ello cortamos la soga y liberamos el vehículo. Y hemos obtenido debidamente la aceleración que se nos pide. Vamos a ir a la sección de verificar datos, aquí en el bolígrafo, y se nos pide entonces poder establecer los valores respectivos. Vamos a diligenciar este espacio. Muy bien, vamos a introducir los datos correspondientes a los 4 ítems faltantes de la práctica. Entonces, el peso del contrapeso. El peso es la gravedad, que en este sistema es de 9.8 por, bien, la masa que hemos determinado, 87 gramos. Recordemos entonces que debemos pasar esos gramos a kilogramos. Entonces tenemos que un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces sería 87 dividido entre 1000. Esto nos da un valor de 0.852 newtons de peso. Bien, 0.852 newtons de peso. Entonces este valor lo ubicamos acá, 0.852 newtons de peso. Peso del móvil. Entonces vamos a determinar ahora el peso del móvil. Nuevamente el ambiente tiene una gravedad de 9.8 por la masa. Entonces nuevamente tenemos una masa en este caso de 400 gramos, que con respecto a kilogramos, que son 1000, nos daría el siguiente peso: 3.92 newtons.
Estimamos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción depende del coeficiente de fricción, que en este caso es 0.2, por el peso del móvil, bien, porque es con respecto a la normal, que como vimos en las condiciones de equilibrio es el mismo peso, entonces sería 3.92. Esto nos resulta una fuerza de fricción de 0.784 newtons. 0.784 newtons. Y finalmente tenemos la fuerza de tensión del cable. Esta fuerza de tensión del cable habíamos indicado para el móvil que sería la fuerza de fricción más la masa por la aceleración del sistema. Entonces la fuerza de fricción es de 0.784 más la masa del móvil, que sería 0.4 kilogramos, por la aceleración que obtuvo el sistema, 0.139. Esta sería la tensión de nuestro móvil, sería 0.839 newtons, y este valor lo ubicamos en nuestros datos. Muy bien, le damos verificar. En este momento nos sale este anuncio en virtud de que no tenemos magnitudes que nos den el 0.8 gramos. Entonces ya tenemos los datos verificados porque el sistema anteriormente nos ha dicho que hemos establecido con éxito la aceleración pedida, así que generamos ahora el reporte. Antes de generar el reporte hay unas preguntas conceptuales. Nos ponen en la siguiente situación, donde tenemos un plano inclinado, un cuerpo puede acelerar en virtud de una plomada. La aceleración del cuerpo es la misma que la plomada. Tenemos que la masa del móvil es mm y la masa del plano inclinado, el contrapeso, es mc. Nos dan la relación de masas en la parte superior, donde podemos ver que hay una dependencia del ángulo. A un mayor ángulo podemos tener una mayor o menor aceleración. Bien, a partir de lo anterior, entonces se nos pide responder las siguientes preguntas. ¿Qué sucede cuando la masa del móvil es 0 kilogramos? Bien, cuando la masa del móvil es 0 kilogramos, es decir, el contrapeso queda libre. Como el contrapeso queda libre, el contrapeso acelerará en el factor de la gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, realizando una caída libre. Segunda pregunta, ¿qué sucede cuando la masa del contrapeso es de 0 kilogramos? Es decir, no hay ningún cuerpo libre. Entonces, ¿qué sucederá? El móvil cae con una aceleración de g seno del ángulo. El móvil cae con una aceleración de menos g seno del ángulo. No se puede determinar. El móvil cae con una aceleración de a igual a menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando el contrapeso tiene 0, lo que va a ocurrir es que el móvil se desplazará en sentido contrario, es decir, acelerará con un factor de g por el seno del ángulo, porque depende de la inclinación de nuestro plano. Entonces tomamos la opción 2. Tercera pregunta, ¿qué condiciones se deben cumplir para que el carro caiga en caída libre? Bien, tenga una caída libre. ¿Qué condiciones se deben cumplir para que el carro tenga una caída libre? En primera instancia, que el ángulo de el carro sobre la plataforma sea exactamente 90 grados. Bien, porque al tener 90 grados el plano está completamente vertical. Así que tendríamos dos opciones, la opción 1 y la opción 3. En la opción 3 nos dicen que debería tener una masa de 0 kilogramos, por lo tanto no podría ser atraído por la gravedad. Así que la única opción donde nos expresa la masa es en la primera, así que esta es nuestra primera opción. Aquí ya vamos a terminar y esperamos la generación del PDF. Muy bien, aquí ya tenemos el reporte.
nos indica nuestra calificación, nos muestra el registro de los datos, nos muestra la parte de la página, nos dan las preguntas y nos arroja el simulador de gráficas. Y de esta manera llevamos a cabo la práctica de desplazamiento de móvil aplicando las leyes de Newton en Club Labs.